Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén a lo mejor. El día de hoy yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a El Canal Sin Un Buen Nombre. En esta ocasión, como podemos ver en el título, vamos a hablar de Thunderbolts, la más reciente película de Marvel Studios, una película muy interesante que tiene muchas cosas de las cuales hablar. Pero antes, como siempre, primero vamos a ver el tráiler y ahorita nos vamos con la ficha técnica. So you can either do something about it now or live with it forever. So what, do we all just punch and shoot? We are the Thunderbolts! Can't call ourselves that. Thank God. The Thunderbolts. It's a cool name. Thunderbolts, la película está dirigida por Jake Schreier. Es el director de la serie The Beef. También dirigió películas como Ciudades de Papel. E inclusive dirigió un capítulo para Skeleton Crew. Un director bastante interesante. Director un poco de series. Ya yéndose un poco a lo que ha buscado Marvel en los últimos años. Que es centrarse más en la dirección de personas que vengan de televisión. Más de personas que vengan de cine. La película está escrita por Eric Pearson y por Joanna Calo. ¿Quiénes son estas dos personas? Primero vamos a empezar con Eric Pearson. Porque es quien ha estado más centrado en las cosas que ha hecho Marvel, como por ejemplo Black Widow, Thor Ragnarok, en la primera peli de Godzilla contra Kong y también la película de Transformers One. Por lo tanto, seamos honestos, es un escritor que no tiene pues realmente mucha cosa interesante más allá de, por ejemplo, Transformers One, porque aquí quien es interesante es un poco más la segunda persona que está, Joanna Calo, quien ha escrito capítulos para BoJack Horseman, para El Oso, The Bear, para la serie de HBO Hacks, y también fue la escritora de la serie de Beef. Por lo tanto, tenemos a las dos personas involucradas en esta serie que en su momento fue súper exitosa en Netflix. Thunderbolts en los cómics son un grupo creado por Thaddeus Ross, por Thunderbolt Ross, pero en esta película no tienen la creación a partir de Thaddeus Ross, quien en Capitán América Un Nuevo Mundo, creo que se llama en español, es quien se termina convirtiendo en Red Hulk. Pero sí es algo bastante interesante porque quien lo termina formando los Thunderbolts no es necesariamente Val, o sea, son personas que han trabajado para Valerie, quien básicamente es una promesa que nos han estado prometiendo desde El Soldado del Invierno y Falcon, bueno, Falcon and the Winter Soldier, que si mal no me acuerdo es la primera aparición que hace Val, y de ahí aparece en cosas como en Black Widow, como esta promesa de que es una persona que empieza a recolectar mercenarios más allá de antihéroes o más allá de villanos. Lo que nos va a plantear la película es algo muy, muy interesante dentro de Marvel. Ahorita voy un poco más hacia ello, porque primero, pues obviamente dentro de todo lo que anunciaron en su momento, cuando empezó esta fase 4 y 5 de Marvel, el 4 y 5 y 6, que la fase 6 no terminaron anunciando mucho, pero bueno, pues uno de los proyectos que eran menos interesantes era Thunderbolt, principalmente porque teníamos a personajes que, si bien tenían algo de carisma dentro de sus propias películas, dentro de sus propios productos, pues la verdad es que no terminaban siendo un grupo tan interesante de ver por sí solos, porque tenemos a Bucky, al Soldado del Invierno, junto con Tom Hiddleston, Sebastian Stan, son los únicos dos actores que han estado en todas las fases de Marvel. Un dato bastante interesante. Tenemos a Red Guardian y a Yelena Belova, quien son dos personajes que aparecieron por primera vez en Black Widow, y son dos personajes que están bastante bien. Un parte Yelena Belova porque es Florence Pugh, y por el otro lado tenemos a Red Guardian, que tanto en Black Widow como aquí termina siendo el comic relief de las dos películas. En este caso para mí funciona más en lo que hace aquí en Thunderbolts de lo que terminó haciendo en Black Widow. También tenemos a Taskmaster y a Fantasma. Taskmaster también viniendo de Black Widow, siendo la villana principal de Black Widow, y Fantasma viniendo de Ant-Man and the Wasp. Y también tenemos a US Agent, quien viene de Falcon y el Soldado del Invierno. A pesar de que son personajes interesantes, que tienen su trasfondo interesante, pues son personajes que no terminan siendo tan memorables al final del día, porque pues obviamente, por ejemplo, Fantasma viene de Ant-Man and the Wasp, película que no mucha gente termina viendo, película que no mucha gente le termina interesando, y que termina siendo uno de los personajes menos utilizados dentro de Marvel, hasta lo que hacen aquí, porque en esta película, de hecho, solo con sus primeros minutos de aparición, para mí lo terminan utilizando mucho mejor de lo que lo utilizó toda la película anterior. De nuevo, un grupo no tan interesante, y por eso posiblemente las expectativas para esta película eran muy bajas, eran expectativas que prácticamente eran nulas. ¿Funciona o no funciona la película? Pues sí funciona, y funciona por diferentes razones. Que estábamos hablando hace rato de la ficha
ficha técnica y hablábamos de que en escritura y en dirección hay dos personas muy interesantes. Y es un poco lo que se transfiere a otras cabezas de departamentos, como pueden ser el fotógrafo, que termina siendo el fotógrafo que hizo El Caballero Verde. Hace algún tiempo Marvel sacó un tráiler que mucha gente lo apodó el tráiler A24, justo porque resaltaban las películas de A24 en donde habían trabajado las otras cabezas de equipo. De hecho, el tráiler empieza con algo así como de las estrellas de Midsommar, refiriéndose a Florence Pugh, A Different Man, con Sebastian Stan, escritores y directores de The Beef, el fotógrafo del Caballero Verde, el diseño de producción de la persona de Hereditary, el editor de Minari y el compositor de Everything Everywhere All at Once. Por lo tanto, es bastante interesante que Marvel intentara buscar un poco un planteamiento diferente, e inclusive dentro de promoción de la película, promocionarse como una película diferente, no promocionarse como otro producto más de Marvel, sino como un producto que se pueda sentir y ver de manera diferente. Tal vez no ver de manera diferente, pero pueden entender un poco lo que digo. Y es un poco lo que se transfirió en esta película, porque a pesar de que es una película de superhéroes, a pesar de que es una película de cómics, a mí me sorprendió mucho de que no es una película que se centra 100% en la acción. No es una película como... Pondré el ejemplo de Shang-Chi, que es un ejemplo que me gusta mucho porque es un ejemplo bastante bueno de la construcción que te tiene la película, que no termina de compatir con lo que termina siendo en su tercer acto, que toda la parte narrativa, toda la parte dramática termina siendo arruinada porque el estudio quiere una pelea con CGI como acto final para tener a la gente emocionada. En este caso la película no hace eso. La película tiene un arco dramático, principalmente entablado por Yelena Belova, termina siendo la piedra central de la película, el arco dramático de la misma. A pesar de que tenemos secuencias de acción, al final la película termina siendo algo mucho más personal, algo mucho más psicológico, por lo tanto termina siendo algo bueno, por lo tanto termina siendo algo interesante, por lo tanto la película termina siendo diferente en más de un sentido y termina siendo diferente en un buen sentido de la palabra. No tan diferente como lo era Eternos, sino un punto medio entre lo diferente que era Eternos y lo que ya nos tiene acostumbrados Marvel. Thunderbolts llega en un punto medio así, perfecto, en donde terminan de funcionar todas las cosas, porque al ser una película relativamente corta, poco más de 2 horas de duración, la película logra tener este inicio, desarrollo, clímax y final, terminan siendo bastante digerible y termina pasándose bastante rápido, ocupa el tiempo que tenga que ocupar perfecto y no se siente que algo está de más, algo está sobrando. Y al final también, algo que a mí me gustó mucho es volver a ver héroes salvando gente. Esto es algo que no veíamos tanto, ya lo hizo un poco Capitán América, no tal cual rescatando gente, pero sí llevando la acción a un lugar en donde no habría gente para no tener personas heridas. En este caso, lo que sí vemos es a los Thunderbolts rescatando gente, como que salvando gente, teniendo aunque sea una pequeña secuencia, la verdad es que termina siendo algo bastante refrescante y termina siendo un momento bastante bueno, porque pocas veces más en Marvel, por ejemplo, tenemos estos momentos en donde aparece el héroe de manera triunfal o se junta el equipo de manera triunfal, que siento que ya no lo veíamos en mucho tiempo. Por lo tanto, se siente refrescante que Thunderbolts lo haga y sepa cómo utilizarlo. El marketing de la película se había dicho con que el título de la película es Thunderbolts con un asterisco y diciendo que resolverían el misterio del asterisco cuando terminara la película, y al final lo terminan haciendo y es algo bastante curioso. Es una película que intenta mantener muchas sorpresas, pero al mismo tiempo si entras un poco a internet, no me refiero tanto a ya una vez estrenada la película, sino un poco antes, entre rumores, entre cosas que la gente esperaba y un poco entre lo que hace mismo Marvel de sacar figuras, productos de la película antes de que esta se estrene. Entonces un poco terminan spoileando. Por lo tanto es bastante curioso porque te plantean varias sorpresas y termina siendo la película con los secretos peores guardados de Marvel en general, yo creo. El director nos plantea, y esto lo dijo hace algunas semanas, de que la película iba a tener una muerte sorpresiva al principio de la película. No es sorpresa para nadie saber cuál es el personaje que va a morir. Simplemente tienes que ver los trailers. No voy a decirlo aquí por si alguien aún no lo sabe, pero no es bastante sorpresivo para nadie. Se esperaba de que, por ejemplo, el personaje de Bob fuera algo más que simplemente una persona que se llama Bob. La gente termina sabiéndolo porque al final, por ejemplo, Marvel termina sacando tanto un Funko como una figura de Marvel Legends en donde nos demuestran que él es Sentry, por ejemplo. Y un poco esto también de cuál es el nuevo nombre es algo que ya se venía rumorando desde hace un montón. Entonces al final del día, la película es verdad de que siendo un poco diferente, no es tan diferente y es bastante interesante cuando la gente dice esto de Marvel ha revivido, porque Marvel revive y muere cada película y cada producto que sale, en donde a veces tenemos una buena racha de 2
dos buenos productos, se hace una película y una serie, o dos películas buenas seguidas, o cosas así, y de repente llega una película que termina siendo mala. Entonces no es que el Marvel muera y reviva, sino simplemente ya es el proceso natural de una franquicia tan grande como lo es el UCM, que simplemente a veces vamos a tener productos buenos y a veces vamos a tener productos malos. A veces va a existir más hype por una película, a veces va a existir menos hype por una película. Por lo tanto, sí podríamos considerar que Marvel ha revivido, pero en el sentido de que ha revivido para tener un segundo aire en donde no va a morir y revivir cada película, sino que ya va a variar dependiendo del producto y la calidad del mismo. Pero en general es eso, no es la mejor película del mundo, no es lo mejor que nos ha entregado Marvel, pero sí es una bocanada de aire fresco que se agradece bastante para un producto que se venía sintiendo repetitivo y aburrido desde ya hace varios rato. La película funciona y si quieres tener un buen rato para entretenerte, te recomiendo que la veas en la pantalla más grande posible, porque no hay que dejar de lado que estos nombres que vienen de películas independientes, del independiente estadounidense, pues la verdad es que ayudan bastante bien a que la película se siente y se vea diferente en más de un sentido. Obviamente manteniendo distancias de lo que Marvel te permite hacer. Bastante curioso, hay mucha gente que dice que Sebastian Stan no quería estar en Thunderbolts, y a mí me parece bastante curioso de que Sebastian Stan tuvo un año maravilloso con The Apprentice, con A Different Man, y por ejemplo, no sé qué tan pegadas estuvieron estas películas realmente en cuanto a grabación, pero yo no podía quitarme a Sebastian Stan como Donald Trump. O sea, siento que se le quedaron algunos manerismos, como por ejemplo el cómo mueve los labios, de cómo lo interpreta a Donald Trump. Por lo tanto es bastante curioso, pero sí nos quedamos con un Sebastian Stan más serio, que eso lo vi, por ejemplo, desde Brave New World. La escena post-créditos es buena, tiene dos escenas post-créditos, una que es más divertida y otra que es conectando directamente a lo que va a venir en el futuro de Marvel, y vamos a ver qué pasa. Y si ustedes ya vieron Thunderbolts, coméntenme qué les pareció. Sin nada más que agregar, esto ha sido todo por parte. Espero que les haya gustado el video, si les gustó denle like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel, adiós, bye.